Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. Continuamos en nuestro estudio a través de la primera carta del apóstol Pedro y ha sido de verdad hasta ahorita en lo personal mucha bendición. Muchas cosas aquí que tal vez antes no había visto y muchas cosas que tal vez no le había puesto mucho cuidado, pero ahora estamos con calma pasando y leyendo estas cosas que seguramente nos van a ser de mucha bendición, no solamente en lo personal, pero también cuando se trata de las relaciones con otras personas. Así que esta mañana vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo y vamos a tocar este tema tan importante que es el amor sincero del cristiano. Y es algo que verdaderamente es maravilloso porque hay una relación de amor entre nosotros hermanos que pasa mucho más allá de lo que entendemos así simple vista como o a simple escuchar de decir amamos a las personas. Hay algo especial en este tipo de amor y vamos a ver lo que la Biblia tiene que enseñarnos al respecto. Primero, vamos adelante del Señor, en oración para que nos dé sabiduría. Amén. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús estamos delante de usted, agradecidos, Señor, por su gracia y su misericordia. Venimos esta mañana, Señor, a alabarle, a adorarle, Señor, a bendecir su nombre, Señor, y agradecerle, Dios, tantas cosas que usted hace por nosotros, y las cosas que vemos y las cosas que no vemos, Señor. Agradecerle, Dios, por las cosas que nos ha dado y las cosas que no nos ha dado también, Señor. Agradecerle, pues, Dios, que nos permite este privilegio de conocerlo, de caminar con usted y de tener toda nuestra confianza y nuestra esperanza en usted, Señor. Enséñanos, Padre, mientras nosotros leemos, Señor, que su Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos transforme, Dios, para que seamos el pueblo que usted desea ver en nosotros. A usted sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1, entonces, de Primera de Pedro. Continuamos, acuérdense, la primera parte del capítulo, versos 1 al 12, la salvación del creyente. Del verso 13 al verso 21 hablábamos la semana pasada acerca de la santificación. Una vez que hemos sido salvos, tenemos un propósito. El Señor nos dice, este es el propósito. El propósito dice es que seas santo, que seas diferente, que seas distinto, que actúes, que pienses, que tu actitud sea distinta a los demás, aquellos que viven alrededor tuyo, y que tú seas en verdad un testimonio viviente de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la salvación del creyente primero, la santificación del creyente y ahora el sincero amor del creyente. Tiene que ver con la santificación porque es el mismo tema todavía y les voy a decir por qué. La santidad del creyente, la santificación del creyente, como en nuestro deseo de vivir separados para Dios, de separarnos del mundo, del pecado, de la maldad. Lo hacemos con tres cosas en mente y hablábamos de esas la semana pasada. Lo hacemos cuando le decimos a Dios, Señor, entiendo y te agradezco por mi salvación. Entiendo que es una maravillosa salvación, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento, inspirada por el Espíritu Santo, proclamada por los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, algo que los ángeles constantemente quisieran indagar, quisieran saber. Es una maravillosa salvación, te doy gracias por eso, Señor. Ahora, ¿cómo nos comportamos y cómo agradecemos a Dios por esta tan grande salvación? Tiene que ver tres cosas. La semana pasada hablábamos de esto. Nos dice que tengamos nuestra esperanza en la pronta venida de Cristo Jesús. Vivimos con eso en mente. Vivimos sabiendo que estamos aquí temporalmente, que pronto vamos a ser rescatados de este mundo. Eso llamamos el rapto de la iglesia. O ya sea que Jesús viene por nosotros en el rapto de la iglesia, o ya sea que nosotros personalmente, individualmente partimos a estar con Él. Nuestra esperanza está en Jesús, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él pagó con su sangre preciosa, no con oro, no con plata, con su sangre preciosa pagó por nuestra redención, por nuestra salvación. Así que, ¿cómo contestamos a esta santidad? Número uno, con nuestra esperanza puesta en Jesús. Número dos, viviendo en santidad, siendo santos, separados, apartados. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Dios es santo. Entonces, número tres, honramos el nombre de Dios. Vivimos con esperanza, vivimos en santidad y vivimos con honor. Lo que hacemos, lo hacemos con honor. Somos personas de un alto honor, o deberíamos ser.
Debemos ser las personas que más honorablemente viven en este mundo. Los cristianos deben ser personas de un honor altísimo. Yo sé que estás pensando, no, eso no es posible. Claro que es posible, porque Dios es nuestro Padre y Él es santo. No solamente somos personas de honor, somos personas que debemos vivir en esa santidad. Eso nos dice en los versículos 13 al 21. Ahora en el versículo 22 nos dice, y eso es nuestra manera de demostrarle a Dios que estamos tan agradecidos por su salvación, por la salvación que nos dio. Vivimos, mira, con la esperanza en Jesús, vivimos en santidad, vivimos para la honra y la gloria de Dios. ¿Cómo entonces lo manifestamos a los demás? Aquí viene el punto. Capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo sucedió eso? Nos dice aquí, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Qué hacemos? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Verso 24 nos dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! Un par de versos, pero qué gran texto aquí tenemos delante de nosotros. Entonces nos dice aquí que una vez que entendemos la necesidad de vivir en santidad y ponemos nuestra esperanza en Jesús y vivimos con el honor que merece nuestra relación con nuestro Padre Santo, que es santo, entonces, ¿cómo vamos a vivir aquí? Nos manifestamos y vamos a vivir con los demás, los que son como nosotros. Aquí la palabra nos va a decir los que son del mismo vientre. Esto es lo que se entiende aquí en el original griego, cuando nos dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. La palabra tiene que ver con este amor que hay entre hermanos, porque somos del mismo vientre. Aunque en realidad no todos nosotros somos del mismo vientre, eso ya lo sabemos. Hay hermanos y hermanas que sí, pero no todos, pero en realidad sí somos del mismo vientre. Y les voy a explicar en un momento por qué. Entonces, ¿qué es lo primero que dice aquí? Lo primero es que dice Pedro, una vez que hemos sido purificados en nuestras almas. ¿Qué es un alma? Un alma es en realidad quien tú eres. El alma es quien eres en verdad, es tu persona, espiritualmente hablando, es quien en realidad eres tú. El cuerpo es esa tienda de campaña, si así quieres, es esa carpa que usas para vivir. El cuerpo te relaciona con el mundo físico a tu alrededor y el alma te relaciona con los sentimientos, las emociones y todo eso. Y el espíritu te relaciona con Dios, te conecta con Dios. Somos cuerpo, alma, espíritu. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Dice aquí que una vez habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo así? Bueno, nos va a hablar aquí que cuando eso suceda, podemos amarnos unos a otros con amor que tiene estas características. Un amor que es fraternal, un amor que no es fingido, un amor que es entrañable, un amor que es de corazón puro. ¿Cuándo sucede esto? ¿Y qué clase de amor estamos hablando? En el mundo, en el tiempo en que estas cosas se escriben en el original griego, se hablaba de estas características de amor distinto. Y por lo regular había estas definiciones de amor. Pero cuando comienza a escribirse el Nuevo Testamento y se comienza a hablar del amor de Dios, una nueva palabra es necesaria, porque ninguna de las otras palabras que describían el amor era capaz de describir el amor de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, en ese tiempo el amor se conocía de esta manera: amor eros, amor erótico. Ese es el amor sensual, ese es el amor carnal, ese es el amor romántico en una pareja. Ese es un tipo de amor. También se hablaba de este amor que es storge. Ese es el amor fraternal, el amor sincero que existe entre miembros de una familia, por así decir.
es otro tipo de amor. No es amor erótico, ese es entre un hombre y una mujer. Eso es amor sensual, ese es amor romántico. No, el amor que existe entre esas personas de una sola familia es distinto. Es el amor storge. Pero después había otro tipo de amor, que era este amor que te estoy diciendo, porque somos hijos del mismo vientre. Ese es el amor filia. Por eso la palabra, cuando escuchamos de la ciudad que se llama Filadelfia, se llama esa ciudad Filadelfia y quiere decir amor fraternal. ¿Y qué es eso, amor fraternal? Ese es el amor entre dos personas que no necesariamente tienen que ser de la misma familia. Hay amigos que dicen, esos amigos se aman en verdad. Ese es un tipo de amor distinto. El amor erótico, el amor sensual, el amor fraternal entre miembros de una familia, es amor sincero, o el amor que hay entre dos personas. Cuando decimos de amar al prójimo, hablamos de este tipo de amor muchas de las veces. Pero ninguno de esos describía el amor de Dios como tal. Entonces hicieron una palabra nueva prácticamente que se llama amor ágape. Ese es amor incondicional, amor puro, amor que sacrifica todo, amor que todo lo da. Ese es un amor distinto. No hay ninguna otra palabra que defina amor que se pueda usar para el amor de Dios. Cuando Pedro viene y nos dice aquí que si estas cosas han sucedido en tu vida, entonces tú ahora has recibido esta capacidad para amar con amor puro, con amor incondicional, con amor que se sacrifica, con amor que lo da todo de sí. Fíjate hasta dónde nos lleva. El modo de conducta que se requiere del cristiano es bastante elevado. Pedro nos está enseñando esto y nos dice, ese es el amor que debe existir entre nosotros, hermanos. ¿Cómo así? ¿Podemos todos amar con amor ágape? Sí, los cristianos. ¿Y qué de los no cristianos? No, ellos no pueden amar con amor ágape. A ver, espérate. Cuando veo a un joven y a una joven que son novios y están enamorados y todo esto, y él cuando le dice te amo, y cuando se van a casar, y puede ser que son personas honestas y limpias y de lo mejor que hay. Ellos no pueden entonces uno al otro comprometerse con amor ágape. No. Cuando le dice una mamá a su hijo te amo, ¿eso sería amor ágape? No. Eso si acaso sería amor storge o amor filia. ¿Por qué? Porque el amor ágape es fruto del Espíritu Santo. Solamente aquellos que han recibido, aquí dice, yo no estoy inventando, aquellos que han recibido la purificación de sus almas. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo sucede eso? Al momento de la salvación. En el momento de la salvación, cuando tú dices, sí, ahora entiendo, soy un pecador, he sido un rebelde, desobediente, mal hijo, mal esposo, mal hermano, qué mala gente he sido, envidioso, maldiciente, borracho, drogadicto, mujeriego, blasfemo, todo lo que quieras. Pero ya llegué a la conclusión de que me arrepiento de mi maldad. Jesús, en verdad te pido que me perdones. Entiendo que por mi maldad fuiste a la cruz. Sufriste por mi pecado. Moriste por mi culpa. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. En ese momento que eres salvo, en ese momento que por fe confiesas a Jesús como tu Salvador y por gracia recibes, ¿por qué por gracia? Porque no lo mereces, por gracia recibes el perdón de tus pecados, en ese momento recibes esa capacidad para amar con amor ágape. Antes, no. Juan capítulo 5, verso 42, Jesús le dice a los fariseos, obviamente ustedes no pueden amar porque el amor de Dios no está en ustedes. Dios es amor. Es su esencia, es quien Él es. Él no aprende a amar. Él no dice, quiero saber qué se siente. No, Él es amor. Y mientras Dios no esté en ti, por Cristo Jesús que viene a vivir en tu corazón, por el Espíritu Santo que hace esta regeneración en tu vida, mientras Dios no esté en ti, tú no puedes amar con amor ágape. Eso es solamente para el cristiano, para el converso. Un alma que no ha sido salva, que no ha recibido esta regeneración, que no ha sido lavada, que no ha sido purificada. Aquí dice, esa alma no puede amar con amor ágape.
Si acaso intenta en estos otros tipos de amor, pero amor ágape es única y exclusivamente para los hijos de Dios, y ya te voy a explicar por qué. Entonces, ¿podemos amar con amor ágape? Sí, si eres cristiano. ¿Pueden todos amar con amor ágape? No, solamente los cristianos. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesito para poder amar con amor ágape, con amor incondicional? Bueno, necesitas que tu alma haya sido purificada. ¿Y cómo se purifica tu alma? Aquí dice, verso 22, ¿estás conmigo? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí viene el punto. Y aquí quiero tocar un punto que es importantísimo. Porque hay muchas personas que sinceramente creen que son cristianos, pero sinceramente están equivocados. ¿Por qué? Porque aunque mantienen una forma de religión, eso no es sinónimo de una relación. Una religión no te provee necesariamente una relación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que sinceramente creen que son católicos o son testigos de Jehová o son mormones o son, qué sé yo, tal vez otras religiones dentro de lo que se conoce como cristianismo. Y ellos dicen, yo tengo a Dios conmigo. Pues no es así de fácil. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así? No todos somos hijos de Dios. Y no es cierto que todos somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y la Virgen de Guadalupe es nuestra Madre. No es cierto. Perdóname, pero no es cierto. No trabaja así. La Biblia enfáticamente en el capítulo 1 de Juan nos dice eso. ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Jesús y los que reciben a Jesús. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, no eres hijo de Dios. Perdóname que te lo diga. ¿Por qué te digo esto? Porque si no eres hijo de Dios, porque no recibiste a Jesús en tu corazón, nunca vas a poder decir que tu alma ha sido purificada y nunca vas a poder decir que vives en obediencia a la verdad. A ver, déjate explico tranquilamente. Ok, aquí, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pues. Si es cierto que una vez que nuestras almas han sido purificadas, es porque hemos obedecido a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad nos dice que hay un solo camino a Dios. Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, yo soy el camino, un solo camino. Yo soy la verdad, una sola verdad. Yo soy la vida, una sola vida. Y luego dice enfáticamente, nadie viene al Padre sino por mí. Así de sencillo. Luego nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, este es Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después de eso nos dice claritamente también la Biblia, y eso te lo voy a leer para que no pienses que te estoy inventando, porque esto es importantísimo. Es muy importante estas cosas que las mantengamos bien claras. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él y solamente por Él. El que no cree en Él ya ha sido condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No te estoy inventando. Perdóname, pero no te estoy inventando nada.
Es lo que dice la palabra de Dios. Reconocemos y estaremos de acuerdo en eso. Hay una sola autoridad para el hombre en este mundo. La máxima autoridad, diría yo. La autoridad para todo lo que el hombre intente hacer en este mundo es la palabra de Dios. Es la suprema autoridad. Entonces, ¿a qué me refiero con todas estas cosas? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque Pedro nos dice, ¿eres salvo? Sí, gloria a Dios. Ahora vive en santidad, vive con la esperanza puesta en Jesús, que pronto, hoy, posiblemente Jesús viene por ti. Vive preparado, debes estar listo. ¿Y cómo estás listo? Cuando vives en santidad, cuando le dices no al pecado le llamas pecado. Tienes convicciones firmes, convicciones bíblicas firmes. Eres sincero y estás dispuesto a ser obediente, no importa lo que pase. Te comprometiste a vivir en esta santidad. Al pecado le llamas pecado. Porque sabes quién es tu dueño, sabes a quién le perteneces. Eso hablamos la semana pasada. Y si vas a vivir en santidad, entonces, eso es lo que honra a Dios. Honras a Dios viviendo en santidad. Cuando la gente te ve y dice, esta persona cómo ha cambiado en verdad. Yo lo conocí antes como era, pero no es así. Esta persona se ve que sí ama a Dios de verdad. Eso honra a Dios. Y cuando haces eso, entonces, estás dando evidencia solamente. Estás dando evidencia de que tu alma ha sido purificada. ¿Cuándo? Cuando escuchaste la verdad. Escucha esto. Cuando escuchaste la verdad que te acabo de compartir, creíste en la verdad y obedeciste a la verdad. Es la diferencia entre una religión y una relación. Una religión y una relación. Obviamente el hombre prefiere una religión, porque una religión no pide nada de ti. Y tú te conformas con hacer cosas. Por eso se presentan mandas, se prenden velas, se bailan danzas, se hacen todo este tipo de cosas, porque con esa religión quieres agradar a Dios. Pero la relación es totalmente lo opuesto. Ningún hombre en su carne, en su manera natural de vivir, puede agradar a Dios. De hecho, cuando el hombre vive en pecado, es una ofensa para Dios. Dios no puede habitar donde hay pecado. Pero cuando el hombre ha sido lavado de su maldad, ¿por qué? Porque escuchó la verdad. ¿Cuál es la verdad? Eres pecador. Y cuando dice, sí, yo sé que soy un pecador y lo reconozco y confieso mi pecado. Pero aquí está el otro que dice, yo soy pecador, yo voy a la iglesia. No, es mi vida, así yo nací, así me enseñaron mis padres y así me voy a morir. Así soy. Está bien, eres sincero, pero sinceramente estás equivocado. Porque una vez que conoces la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesús murió por tu pecado, ¿sí? Y lo triste es que a los que viven en una religión les preguntas, ¿crees que Jesús murió por los pecados? Sí. ¿Por los pecados de quién? De todos. ¿Murió por tu pecado? Sí. ¿Y qué has hecho con eso? Pues trato de vivir mi vida. No. O Jesús murió por tus pecados y le pides perdón por tus pecados y aceptas que lo que Él te dice es la verdad. ¿O te vas a seguir inventando una forma de religión? ¿Estamos? Entonces Pedro nos dice, no. Si reconoces que tu salvación es una maravillosa salvación y porque agradeces a Dios por tu salvación, estás decidido a vivir en santidad, entonces lo que sigue es, debes aprender a amar a los demás. ¿Cómo voy a aprender a amar a los demás? Incondicionalmente, sacrificialmente. Eso es duro. Sí, claro. Pero esa capacidad te fue dada en el momento en que naciste de nuevo, en que viniste delante de Jesús y recibiste esa purificación de tus pecados. Esto es intenso, esto es bastante fuerte, claro. ¿Y qué si no quiero vivir amando a los demás? Entonces no eres obediente y estás siendo rebelde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, escúchame, ¿estamos bien? No te enojes conmigo. En realidad, yo siempre te voy a repetir lo mismo. La mejor manera que te puedo demostrar amor es diciéndote la verdad. Porque si no te digo la verdad, por quedar bien contigo, pues tal vez te estoy enviando al infierno. Pero te tengo que decir la verdad aunque te enojes conmigo, para que tal vez recapacites y pidas perdón por tu pecado
y permanezcas en el cielo con el Señor para siempre en vida eterna. Si no me da la gana amar a los demás, posiblemente es porque mi alma no ha sido purificada. ¿Y cómo sé? Bueno, porque Jesús dice esto. Juan capítulo 13, verso 34 al 35 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros, Jesús? Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si tienes amor los unos con los otros. Dicho sea de paso, dice Jesús, es un nuevo mandamiento. En ese tiempo es nuevo. En realidad no es nuevo, pero es nuevo en este tiempo del Nuevo Testamento, porque en eso descansa la ley. Amas a Dios, ama a tu prójimo. Esos dos mandamientos descansa toda la ley. Pero Jesús dice, ahora yo les digo a ustedes, le está diciendo a sus discípulos, amaos unos a otros. Esto es difícil, Señor. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que nos amemos unos a otros como tú nos amaste. ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? ¿Con condiciones? No, incondicionalmente. Temporalmente? No, eternamente. ¿Esperando algo a cambio? No, al contrario, nos amó sacrificialmente. Se sacrificó por nosotros. Y ahora Jesús dice, así deben amarse unos a otros. Pero eso es difícil. Ese no es amor erótico, ese no es amor storge, ese no es amor filia, ese es amor ágape. Jesús ama con amor ágape. Y así mismo nos dice, y es un mandamiento, no se te olvide. No, pues esto es difícil. Sí, claro que es difícil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. Sin embargo, no es imposible. Entonces, ¿cuándo es que recibo esta capacidad para amar incondicionalmente? Que no estaba en mí. No está en mí hasta que soy hijo de Dios, hasta que recibo a Jesús, hasta que recibo perdón de mis pecados. En el momento de mi salvación me es dada esta capacidad de amar incondicionalmente. ¿Cuándo? Al momento de la salvación. ¿Y qué pasa en el momento de la salvación? Déjame te digo. De nuevo, te leo estos, aunque los tengo acá, pero no te quiero dar la impresión de que solamente te estoy diciendo lo que me sé de memoria, sino lo que está escrito. Por eso me gusta darle vuelta a las páginas de la Biblia. La Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora sí, una vez que eres salvo y recibiste a Jesús, el Espíritu Santo ahora vive en ti. Eres templo del Espíritu, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Y cuando eso sucede, el amor de Dios es derramado. No una vez, continúa siendo derramado día tras día en tu corazón. El amor de Dios es derramado en tu corazón. Es esa llenura. No dice amor, dice el amor de Dios. Y el amor de Dios es incondicional, es eterno, es un amor que se sacrifica. Esto me encanta porque si esa es verdad, entonces ya recibimos esa capacidad para amar de esta manera. Por eso, mamá, entiende, lo que te quiero decir es que necesitas a Jesús en tu corazón para amar a tus hijos con un amor que es verdadero, es real. Nunca se cuestiona el amor de una madre. El amor de una madre tal vez es lo más cercano al amor de Dios por nosotros. Pero el amor de una madre es limitado. Pero el amor de una madre es hermoso cuando llega a conocer que el amor de Dios está en ella y con ese amor ahora ama a sus hijos, ama a su esposo. Y tu esposo debe amarte de la misma manera y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. ¿Qué sería del mundo si entendiéramos esta gran verdad? Es bien importante este tema, en verdad, es bien importante. En Primera de Juan capítulo 3, verso número 11, se expande un poquito acerca de este tema. Dicho sea de paso, este tema de amarnos unos a otros con amor ágape es un tema que viene desde el mandamiento de Jesús capítulo 13. Y Pedro habla de eso, y Pablo habla de eso, y Juan habla de eso, y el que escribe Hebreos habla de eso. Es un tema del Nuevo Testamento. Obviamente ellos hablan de esto porque Jesús les enseñó de esto. Ese es el mandamiento que recibieron de Jesús. Ahora ellos nos repiten lo mismo y nos dicen, amaos unos a otros. Dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Primera de Juan capítulo 4, mira lo que dice en el verso número 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Ve esto, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Has pensado un día que Dios lo que quiere es permanecer en ti? Dios, permanecer en ti. Algunos de ustedes alguna vez han dicho, no me soporto, me fastidio. Y yo he escuchado muchos que dicen, oh, me odio a mí mismo. No, ese no es el punto. Dios dice, no. Si amas a los demás, vas a tener este grandísimo privilegio que no se puede describir con palabras, que Dios permanece en nosotros, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cada día aprendes a crecer más, amas más, comprendes más del amor de Dios y por eso amas de una manera distinta. Cuando el joven comienza 17, 18 años allí, y tengo un sobrino que ya tiene 18 años y le estamos dando a veces carrilla, a lo mejor no debería ser, pero es en familia, esas son pláticas. Y cuando ya fulanito tenga su novia y cuando ya se quiera, la mamá se enchila cuando escucha de esto. No, hasta que no tenga no sé cuántos años. Pues es el amor de una madre por un hijo. Quiere lo mejor para su hijo. Pero entiende, esos jóvenes comienzan a salir y andan ahí de manita sudada y después suceden otras cosas y luego otras cosas y eso. Y ese joven, a esa jovencita, en realidad le está diciendo lo que siente, la emoción de su corazón. Pero qué diferente una pareja de cristianos que entienden lo que es el amor de Dios y tienen el amor de Dios en su corazón y tienen a Dios habitando en su corazón. Y saben y dicen, no, esto debe ser dentro de los parámetros de lo cristiano. Nada de besito aquí, nada de nada. ¿Por qué? Porque hay que guardarnos en santidad. Cuando ves esos jóvenes crecer y ahora llegaron al tiempo en donde Dios ha acomodado las cosas y se llegan y se casan. Qué matrimonio tan hermoso en verdad. Y viene el día en donde ya se pertenecen el uno al otro y hay esa intimidad. Eso es amor real, eso es amor puro, eso es amor sincero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es así en la realidad? No es así, en la gran mayoría de los casos no es así. Es este joven que anda aquí, y anda acá, y anda en esta, y con este, y está joven y se casa, y todo eso va a quedar en tu mente. Escúchame lo que te digo, corrompe tu mente con estas formas ilícitas, de relaciones ilícitas, porque no es verdadero amor. Y vas a ver qué tortura es vivir con eso el resto de tu vida. Que te casaste con una, pero te acuerdas de otra y te viene esto y te viene, es una cosa horrible. La Biblia no se queda con estas cosas y pone aquí porque nos dice, toda esta maldad, todo lo que vemos, la envidia, el pleito, la contienda entre personas, entre pueblos, entre naciones, tiene que ver con nuestra incapacidad para entender el amor de Dios, la pureza del amor de Dios, el poder del amor de Dios. Y Pedro y nos está haciendo énfasis y les dice, no, así no debe ser. Y Juan nos dice clarito estas cosas. Dice aquí en el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow. En el verso 16 dice Juan mismo, interesante. Si alguno viera a su hermano, me pasé del 4, el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Wow. Verso 20, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Imagínate. Pero no es el amor que conocemos.
Primera de Juan capítulo 3 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Jesús, dice aquí, Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La realidad es no hay tal cosa. Y luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Por eso Pedro nos dice enfáticamente, y es claro el mensaje aquí, ¿cierto? Es claro el mensaje. ¿Difícil? Sí. ¿Duele? Por supuesto. Por supuesto que sí, pero la verdad es esa. Nos dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cuándo? Al momento de la salvación. Ahora somos obedientes a la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo somos obedientes a la verdad? Por el Espíritu, mediante el Espíritu. ¿Cómo así? ¿Por qué mediante el Espíritu? Porque este asunto de amarnos unos a los otros es el fruto del Espíritu en nosotros. Sin el Espíritu en nosotros, pues Dios no habita en nosotros. Y si Dios no habita en nosotros, no hay amor en nosotros. Y si no hay amor, porque no hay Dios en nosotros, no podemos decirle a una persona que le amamos con este amor del cual demanda la Biblia. Es tan sencillo como eso. La Biblia dice, si no tenemos el amor de Dios, pues entonces hay problemas en nuestra vida. Dice en 1 Corintios capítulo 1, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha esto, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Es Jesús el que justifica y es Jesús también el que santifica. Capítulo 6 de Primera de Corintios nos dice, más o menos el mismo asunto. Comienza por decir, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nota esto. Ahí estás. Respira profundo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados. ¿Quién lo hizo? El Espíritu en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en esas cosas debemos meditar. Es importante que estas cosas estén frescas en nosotros. Efesios capítulo 5. No lo digo esto en relación al matrimonio. Piensa en la relación de Jesús con su iglesia. Aunque habla acerca del matrimonio, pero piensa en la relación. La Biblia describe la iglesia de Cristo Jesús como la novia de Cristo Jesús. Y mira lo que Él hace por su novia, por la iglesia. Dice en Efesios 5, verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, número 1, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, Dios nos permita a nosotros los esposos, los hombres, mirar a nuestras esposas como hijas de Dios Todopoderoso y pasar el resto de nuestras vidas porque amamos a nuestra esposa. Pasar nuestra vida entregándonos, dando todo de nosotros para que ellas sean sin mancha.
puras, sin arruga, que sean santas. El deber de cada varón, el deber de cada esposo es de hacer todo lo que puedas hacer para que tu esposa cumpla estas características. Esa mujer te fue dada para que tú la hagas hermosa, que sea la mujer más hermosa del mundo en lo que a ti concierne. No tienes ojos para nadie, no tienes corazón para nadie, no piensas en nadie. Tú amas a esa mujer y tu principal preocupación es que ella sea sin mancha y sin arruga, una mujer santa. Que gastes el resto de tu vida. Esposa, lo mejor que puedo hacer por ti es presentarte delante de Dios sin mancha y sin arruga. Dios no te dio una mujer para que se acueste contigo. Dios no te dio una mujer para que la pisotees, para que la maltrates, para que la abuses, para que la engañes, para que la uses cuando te dé la gana. No. Si alguna de esas cosas suceden en tu vida es porque no has entendido lo que es el amor de Dios, y no vas a entender hasta que no te arrepientas de tu pecado. ¿Quién justifica? Jesús. ¿Quién santifica? Jesús. ¿Quién purifica? Jesús. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu Santo. Estamos a punto de terminar. Así que Pedro nos dice: habiendo purificado vuestras almas, ¿cuándo? Al momento de salvación, por obedecer la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de quién somos, la verdad de quién es Dios, la verdad de lo que Él hace, la verdad de lo que debemos vivir. ¿Cómo lo hacemos? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora sí, con ese amor fraternal no fingido, o sea, no hipócrita. No tenemos una máscara, no, somos sinceros, somos reales, somos leales, somos auténticos. Cuando decimos te amo, es verdad, viene de nuestro corazón. Ese es amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No hay malicia, no hay egoísmo. ¿Cómo así? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 22, el fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es la fuerza del amor? El gozo. ¿Cuál es la seguridad del amor? La paz. ¿Cuál es la perseverancia del amor? La paciencia. ¿Cuál es la conducta del amor? La benignidad. ¿Cuál es el carácter del amor? Bondad. ¿Cuál es la confianza del amor? Fidelidad. ¿Cuál es la humildad del amor? La gentileza. ¿Cuál es la victoria del amor? Dominio propio. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que produce es amor. Y el amor tiene todas estas características: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza, dominio propio. ¿Y eso qué? ¿En qué termina? En amor no fingido, en amor entrañable. Esa palabra entrañable quiere decir que te estiras a todo lo que das, hasta que estén a punto de reventarse los músculos. Esa es la palabra originalmente. Te estiras, te esfuerzas hasta lo que puedas para tocar a alguien y para alcanzar algo. Así es amar entrañablemente. ¿Por qué? Más adelante vamos a volver a tocar el tema y dice, porque cuando amas entrañablemente, cuando te estiras, cuando das todo hasta el límite, ese amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Verso 23, porque hemos renacido, hemos nacido de nuevo. ¿Cómo? ¿De dónde y cuándo? Nacimos no de simiente corruptible. ¿Qué se necesita para que un bebé se desarrolle en el vientre de una mujer? Una semilla, un huevo, ¿cierto? Bueno, ¿qué se necesita para que el hombre espiritual nazca? Para que haya ese nacimiento espiritual. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando nacimos de simiente corruptible, esa es la vida natural que heredamos de nuestros padres, la vida en pecado. Somos simiente corruptible, y como somos corruptible, tarde o temprano vamos a morir. Lo que es corruptible no permanece para siempre. Lo que es incorruptible permanece para siempre, y aquí nos dice que es incorruptible, la palabra de Dios. Y si nacimos de nuevo por la palabra de Dios, entonces vamos a tener vida que no perece, que no expira, que no acaba. Ese es el punto aquí. Y esa es la palabra de Dios, dice que vive y permanece para siempre. Ahora te digo, mira esto.
Dice aquí, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué usó esta ilustración? Esta ilustración la agarró del libro de Isaías capítulo 40. ¿Cuándo escribió estas cosas Isaías en el capítulo 40? Las escribió en un momento en donde el pueblo de Israel iban a estar como esclavos en Babilonia. Y Babilonia tiene unos jardines colgantes hermosísimos. Y entre medio de toda esa ciudad, con esos jardines maravillosísimos, en medio de ellos vivía el pueblo de Israel como esclavos, sin derechos, siendo oprimidos, siendo maltratados, siendo abusados. Y lo único que ellos podían hacer era mirar esos jardines maravillosos y pensaban, la vida de esta gente en la riqueza, con todo y viviendo en la belleza de estos jardines, y nosotros aquí como esclavos. Por eso Pedro hace alusión a esta ilustración, y Pedro dice, no. Lo que ves ahorita no va a permanecer para siempre. Lo que permanece para siempre es lo que nace de la palabra de Dios, lo que nace de simiente que no es corruptible, es la simiente incorruptible. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Porque tienes esa nueva vida, porque naciste a esa nueva vida, debes amar a los demás con amor sincero. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido purificada, lavada, santificada, justificada. Porque tienes una nueva identidad. Tienes la identidad de tu Padre, que es santo, ahora tú eres santo. Y porque eres santo, agradeces a Dios por esta vida nueva que Él te ha dado. Y amas de amor sincero, de amor entrañable. Déjame cerrar con esta ilustración. Y aquí terminamos. Tremendo este texto, en verdad, ¿eh? Serio. La siguiente semana continuamos. No voy a lo profundo porque se repite como 2 o 3 veces en la carta. Pero déjame cerrar con esta ilustración. Había un hombre que estaba trabajando en un edificio, casi como a la altura del 3er piso, andaban estos andamios. Era un ingeniero de construcción. Él estaba revisando cómo iba la construcción y que todo estaba bien. Mientras él estaba como a la altura del 3er piso, caminando en este andamio, se tropezó con algo y se desplomó, cayó del andamio. Al oír el ruido, un hombre que trabajaba en esa construcción estaba abajo, y al oír el ruido, él miró hacia arriba y miró a este hombre que venía directo a la muerte. Obviamente se caía, se estrellaba, se iba a morir. Este hombre no lo dudó y corrió donde este hombre iba a caer, y fue y puso sus brazos y lo trató de sostener. Lo trató de agarrar, obviamente. El hombre le cayó encima y el obrero ahí pues hizo impacto directo con el concreto. No había un hueso que no tuviese roto este hombre. Y por el resto de sus días quedó en una silla de ruedas. Obviamente, el ingeniero, algunos daños pequeños, pero nada grave, nada serio. Meses después, cuando este hombre salió del hospital y venía en esta silla de ruedas, un reportero se acercó y le preguntó, oiga, disculpe, ¿qué relación tiene usted con el hombre a quien usted le salvó la vida? Y el hombre dijo, bueno, déjeme decirle, ese hombre me dio la mitad de todos sus bienes. Me dio acciones en sus negocios. Tengo parte en sus acciones, en su negocio, porque me dio acciones. Todos los días se preocupa que no me haga falta nada. No hay un día que no me mande algo recordándome cuánto agradece que le haya salvado la vida. Y cuando leí esa ilustración me acordé de nosotros, que íbamos caída libre a destrozarnos en el concreto de maldad, de injusticia y de pecado. Y nuestro Jesús fue y nos agarró en el aire y llevó nuestra maldad a la cruz del Calvario. La Biblia dice, por su llaga fuimos sanados. Todo el castigo de nuestra maldad fue sobre de Él. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo agradeces a Dios? Porque esta historia es una hermosísima historia de gratitud. ¿Cómo agradeces tú a Dios que se puso en tu lugar Jesús para que tú no te impactaras? ¿Cómo agradeces a Dios que su Hijo amado estuvo dispuesto a morir por ti? ¿Le has entregado toda tu vida? ¿Le has entregado todo tu corazón? ¿Te aseguras de cada día decirle, Señor, otra vez más, te quiero decir cuánto te agradezco?
Eso es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Vamos a continuar en este tema la semana que viene. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la misericordia, por tu amor incomparable. Bendito Dios, te pido que en el nombre de Jesús nos continúes enseñando a amarnos unos a otros con ese amor sincero, ese amor puro, ese amor real, ese amor incondicional, porque tú estás en nosotros, Señor. Bendito seas, Dios, que la honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.